¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados. Estamos en la semana de Navidad y seguramente muchos están ocupados arreglando las cosas para este fin de semana y algunos están viajando, pero los que están aquí, muchas gracias por su fidelidad, gracias por estar acá y los demás, pues como queda grabado esto aquí en Facebook y en YouTube, ojalá todos tengan oportunidad durante los días de descanso de poder ver el resto de estos estudios bíblicos. A mí se me han hecho muy interesantes, nos hablan bastante acerca de lo que fue la historia de este remanente del pueblo de Israel después del exilio, pero por supuesto también hay muchas enseñanzas y muchos principios y similitudes con la iglesia en este tiempo final. Así es que si les parece, vamos a estudiar el tema número 9. Estamos ya en el libro de Malaquías y es un mensaje bastante fuerte, bastante duro el de Malaquías, pero era necesario que Dios hablara de esa manera a la nación de Israel y, por supuesto, ahora también aplica para nosotros como iglesia. Oramos, hermanos. Muchas gracias a todos los que ya se están conectando. Dios les bendiga. Buenas tardes y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por este hermoso libro del profeta Malaquías y el de Ageo que ya vimos también, Señor, porque traen enseñanzas que, si bien son parte de la historia bíblica, Padre, son principios que aplican en nuestra vida espiritual, en nuestra vida práctica. Y sobre todo como iglesia, Señor, hay tantas cosas que debemos de pensar, de recapacitar, de tomar y de volver nuevamente, Señor, a tu camino, el cual nos marcaste con anticipación, Padre. Muchas gracias por este mensaje, gracias por cada familia representada, por cada persona que se conecta. Abrimos tu palabra, Señor, con reverencia, con temor y temblor, para que tú nos hables y nos guíes a través de este estudio bíblico, Padre. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a nuestro tema de hoy, hermanos, es la adoración defectuosa. ¿Qué tema tan fuerte, qué tema tan difícil? Un tema, cuando yo lo estuve leyendo, cuando estuve repasando lo que estaba hablando todo esto aquí, Malaquías, la verdad mi corazón se entristeció bastante porque son situaciones que pasaron lamentablemente, fueron ciertas lo que sucedió, porque Malaquías lo está refiriendo. Dios habló a la nación de Israel. Estamos hablando de más de 2500 años atrás, 2400 años atrás. Pero recuerden que para el Señor no hay tiempo, hermanos, y los principios espirituales son los mismos ayer, hoy y por toda la eternidad. Las ideologías que ahora están de moda realmente vienen desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Y esa falta de cuidado en las cosas de Dios, ese desprecio a las cosas de Dios, no solamente sucedió aquí en el libro de Malaquías, no solamente sucedió durante el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes. Sigue sucediendo todavía a lo largo de la historia y en muchos lugares, en muchas ocasiones y en muchos cristianos ahora se siguen viendo estas mismas conductas, se siguen viendo estas actitudes a veces que tomamos respecto a la obra de Dios. Y ahí es donde el profeta Malaquías y este libro se vuelven contemporáneos para nosotros, porque podemos ahora nosotros entender y podemos ver a la luz de la palabra de Dios cuáles pueden ser algunas de nuestras equivocaciones, algunos de nuestros defectos, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que siempre a lo largo de toda la Biblia vemos que el mensaje de amor de Dios va acompañado de un mandamiento de cumplir con las estipulaciones divinas. Las bendiciones de Dios no llegan solamente por tronar los dedos o por tener un buen deseo o porque alguien te lo desee. Las bendiciones de Dios vienen cuando nosotros completamos la obra de obediencia, de poner en práctica la palabra, los mandamientos, los estatutos que el Señor nos ha dado. En los primeros versículos que vimos de este libro de Malaquías, se habló de este mensaje, o sea, las bendiciones de Dios vienen cuando nosotros respondemos también a la obediencia y al llamado de amor que nos hace el Señor. Ahora lo que sigue en estos versículos que vamos a empezar a ver hoy es una confrontación ya más directa. Se exhorta a que el remanente se confronte con la voluntad divina respecto de lo que ellos estaban haciendo en su vida. Dios
no ha dejado al hombre, sobre todo al creyente, para que viva como su gana le dé. Dios nunca nos mandó, ok, ya eres salvo, ya tienes la salvación, ya eres parte del pueblo de Dios, ya estás, tu vida asegurada, tu vida eterna está asegurada, ¿verdad? Hemos escuchado esa expresión, yo ya tengo mi boleto para la vida eterna, ya tengo mi pasaporte para el cielo, está bien. Pero eso no quiere decir que ahora vamos a vivir como la gana nos da. Ahora no quiere decir que ahora pues ya tengo mi vida eterna asegurada y ahora voy a seguir viviendo la vida como yo quiera, a mi manera, o como el mundo o la carne me guíen a hacerlo. En ninguna manera es así. En cada época de la historia humana, el Señor ha establecido requisitos para el hombre. De hecho, la bendición de Dios depende del grado de obediencia a su palabra, es decir, de la conformidad que el hombre muestre hacia la voluntad revelada de Dios. De ahí depende la bendición de nosotros, hermanos. Mucha gente puede decir, bueno, ¿y por qué fulano de tal son impíos, no aman a Dios, no tienen temor de Dios y les va muy bien? Dicen, Dios los bendice. No, no, hermanos, no nos confundamos. La bendición de Dios no tiene que ver con bienes materiales. La bendición de Dios no tiene que ver con que tengas 5 carros o 10 casas. No tiene que ver con que tengas una cuenta robusta en el banco. No tiene que ver con eso. A veces confundimos y decimos, es que esa persona está muy bendecida porque tiene todo lo que necesita. O tiene una familia muy bonita, no tienen problemas, están muy bien. Eso no necesariamente es la bendición de Dios. La bendición de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, la bendición de Dios, hermanos, viene a suplir primeramente nuestra necesidad espiritual. La bendición de Dios suple primeramente nuestra relación con Dios, establece nuevamente una relación íntima, perfecta con Dios. Ahí está la bendición espiritual. Después de esa bendición espiritual, una vez que tengo esa comunión con Dios, la bendición viene hacia mi área emocional. Mis emociones son limpiadas, mis emociones son restauradas. Todos aquellos defectos, todos aquellos traumas, todos aquellos sentimientos, rencores, iras, contiendas, venganzas, falta de amor, falta de perdón. Fui abandonado, fui despreciado, todo eso, todo lo que tiene que ver el área emocional, también entonces viene la bendición de Dios y el Señor limpia completamente nuestra área emocional. Una vez que el Señor ha establecido su bendición a nivel espiritual, a nivel emocional, entonces también viene como consecuencia de que lo primero está limpio, entonces Dios también nos provee de todo lo que necesitamos para nuestra vida. El Señor pues proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí viene ya tu trabajo, viene tu ingreso, viene tus negocios, quizás viene las comodidades que puedas tener, no para que te enorgullezcas de ellas, sino que una vez que ya conociste al Señor, ahora sabes que lo que Dios te da, que lo que Dios te bendice es para que puedas servir mejor al Señor y para que puedas aprender a compartir. Esa es la diferencia de la bendición de Dios, hermanos. Dios nos bendice. Esa es la bendición que pedimos nosotros en ese riguroso orden. Jesús así lo estableció. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. ¿Cuáles cosas? El vestido, la comida, el sustento, la provisión, la protección, todo lo que nos hace falta para la vida, todas las demás cosas vendrán por añadidura, vendrán como una consecuencia. No porque nos afanemos primero por lo de arriba. Y le estoy pidiendo a Dios por la bendición para que me bendiga con una casa, que me bendiga con un coche, que me bendiga con una cuenta de banco, que me bendiga con un trabajo, que me bendiga. La bendición no puede venir así, en ese orden. Y si Dios me da todo eso, entonces ahora sí lo voy a amar, ahora sí lo voy a servir, ahora sí me voy a entregar a Él. No, la bendición de Dios no funciona así. La bendición de Dios primero nos libera, primero nos sana, primero nos restaura, nos da la vida eterna, restablece nuestra comunión con Dios. Después de que ese asunto ya fue solucionado, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es como funciona la bendición de Dios. En cada época ha habido también personas
que quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero que han optado por buscarlas a su propia manera. El importantísimo ministerio a lo largo de la Biblia que tiene que ver con la adoración no es la excepción. Hubo gente que quería la bendición de Dios dentro del ministerio de la adoración, dentro del sacerdocio, pero lo buscaban a su manera, ¿verdad? Viene el caso, ¿se acuerdan de Coré y su familia en el desierto? Dijeron, ¿y qué? ¿Solamente Dios va a hablar por boca de Moisés? ¿Y por qué no puede hablar por boca mía? Dijo Coré. Y él se rebeló. O sea, quería la bendición de Dios. Él quería ser parte del sacerdocio, un deseo legítimo, un deseo válido, una intención válida, pero no la motivación. Él no quería, su motivación no era querer que Dios lo sirviera, que servir a Dios para servir al pueblo, para ser instrumento. Él lo que buscaba era el poder que tenía Moisés, la autoridad humana que Dios le había dado a Moisés para dirigir al pueblo. Eso es lo que le llamaba la atención a Coré. Así es que él quería la bendición de Dios, él quería el sacerdocio de parte de Dios, pero para usarlo a su manera, y lo quería a su manera. Quiso darle un golpe de estado a Moisés. ¿Y qué sucedió? Resulta que la tierra se abrió, hermanos, y se tragó a Coré y a toda su familia. Fueron tragados por la tierra, porque no funciona de esa manera. Los hijos del sacerdote Elí en tiempos de Samuel, ustedes se acuerdan, Elí era el sacerdote, tenía a sus hijos, y sus hijos eran sacerdotes también porque les correspondía por ser hijos del sacerdote. Así es que ellos querían también la bendición de Dios, pero la querían a su manera. Y ellos estaban haciendo cohecho con el pueblo, y estaban haciendo tranzas con el pueblo, y estaban haciendo cosas indebidas con el sacerdocio para ganar riquezas de manera injusta. Y Dios tiene que condenar. Dios tiene que condenar la familia de este sacerdote Elí a causa de sus hijos que estaban buscando hacer las cosas totalmente de manera equivocada. De la misma manera, 1000 años después nos encontramos en este periodo del profeta Malaquías, en el post-exilio, y nos encontramos a este remanente que ha sido traído nuevamente a Jerusalén después del exilio en Babilonia. Ha sido traído nuevamente a Jerusalén con un propósito muy especial de parte de Dios: reconstruir la ciudad, reconstruir el templo de Dios, volver nuevamente a Jerusalén como la base de la profecía de donde vendría tiempo después el Mesías. Era un propósito, tenían un propósito. El Señor no los trajo solamente porque pues los quería y quería que otra vez regresaran a la ciudad, quería que vivieran muy bien. No, el Señor los trajo, los rescató de Babilonia, los liberó de Babilonia. Él movió inclusive a los reyes paganos persas para que fueran movidos y permitieran que la nación regresara con un propósito. Dios no nos salva solamente para que vivamos bien, hermanos. Dios no dio a su Hijo unigénito en la cruz para que nosotros vivamos solamente a todo dar. Dios no nos ha dado la vida eterna, y Dios no nos ha comprado nuestra libertad solamente para vivir de manera desahogada. Dios nos liberó, Dios nos salvó con un propósito, con el propósito de que su nombre y su reino sean establecidos en este mundo. Para eso nos salvó el Señor. Ese es el propósito de la vida del cristiano. Ese es el propósito de cada persona que se entrega a Cristo: poder desarrollar el plan perfecto de Dios. Ese plan perfecto se llama la Gran Comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la Gran Comisión. A eso fuimos llamados. Dios nos ha llamado a servirle. Dios nos ha llamado a adorarle. Dios nos dio lo mejor de Él para poderle adorar. Dios nos ha dado lo más hermoso de su vida y de sus bendiciones para poder adorarle. Esta actitud que tenían los sacerdotes y el pueblo, hermanos, en tiempo de Malaquías, es precisamente lo que Dios los confronta. Y es un mensaje fuerte, es un mensaje bastante fuerte. Vamos a verlo. Vayan conmigo, por favor, allá a Malaquías, si tienen sus Biblias. Malaquías capítulo 1 todavía,
capítulo 1, versículo 6. Dice el libro del profeta Malaquías, déjenme ponerlo aquí. Aquí está, ok. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿Se acuerdan la pregunta anterior? ¿En qué no te hemos amado? ¿En qué no te hemos obedecido? Y hay una serie de preguntas a lo largo del libro del profeta Malaquías. A lo mejor, literalmente, los sacerdotes no habían dicho, menospreciamos a Jehová, pero sus actitudes sí eran de menosprecio. El segundo enfrentamiento empieza como el primero, con la declaración de una verdad conocida y aceptada. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y este principio, hermanos, fue expresado en la ley de Moisés e iba totalmente de acuerdo con la cultura que prevalecía en aquella época. Nadie podía estar en desacuerdo con ello. Todos estaban perfectamente de acuerdo. Tenemos que honrar a nuestro padre y tenemos que honrar a nuestro Señor. Eso estaba totalmente de acuerdo. Pero el Señor les hace recordar la relación que habían tenido con el pueblo de Israel y agregó que le faltaba recibir de ellos ese mismo honor y ese mismo respeto. Aquí el Señor se enfoca principalmente en los sacerdotes y podemos decir, bueno, esto es para los pastores, esto es para los líderes de la iglesia. Esto no me corresponde, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos ahora hechos sacerdotes delante de Dios. Así es que como cristianos ahora, como parte del pueblo de Dios, hermanos, nosotros participamos del sacerdocio. Así es que estas palabras y estas amonestaciones también en este tiempo aplican para nosotros. A través de Malaquías, el Señor los acusó de haber menospreciado su nombre. Los líderes religiosos habían despreciado el nombre de Dios, que es exactamente lo contrario a honrarlo. Si no honras a Dios, lo estás despreciando. Es lo contrario automáticamente. En su corazón, en el corazón de estos hombres, imperaban los pensamientos parecidos a la acusación errónea que se encuentra en la última parte de Sofonías 1:12. Sofonías 1:12 dice, Jehová no hará bien ni hará mal. Es decir, fíjense este pensamiento que tenían. No importa lo que hagamos, no importa cómo presentemos los sacrificios, no importa cómo nos comportemos, Dios no nos va a hacer ni bien ni mal. O sea, Dios, como dicen aquí, whatever, no va a pasar nada. O sea, sigamos adelante en nuestra vida, no va a pasar nada. Hermanos, este pensamiento diabólico totalmente, es un pensamiento que ha estado a lo largo de las generaciones en muchísimos cristianos. Hermanos, yo se los he dicho ya muchas veces y aunque a lo mejor dice, otra vez va a decir lo mismo, es más seguro para ustedes. En toda mi vida cristiana, yo he visto mucho todo esta actitud muchas veces, ¿no? El servir a Dios, el honrar a Dios, el buscar de Dios, el comprometernos con la obra de Dios, a mucha gente se le hace algo muy ligero. No pasa nada, o sea, si no vamos a la iglesia no pasa nada, si no cumplo con lo que prometí no pasa nada. Si mis hijos no se aprenden el versículo bíblico, no pasa nada. Jehová no hará bien ni hará mal. Ese era el pensamiento que tenían estas personas. No va a pasar nada. Oye, y me lo han dicho abiertamente. ¿A poco por no ir a la iglesia Dios me va a castigar? No, no te va a castigar. No es el punto de que Dios me castigue o no. El punto es qué es lo que estoy recibiendo en mi vida. El hecho de que quieres servir al Señor y te comprometes en servir al Señor y con la mayor facilidad abandonas el servicio a Dios. Hermanos, era este mismo pensamiento. Dios no va a hacer mal ni nos va a hacer bien. O sea, es totalmente indiferente si hago o no hago. Es totalmente indiferente si participo o no participo. Y la gente aquí le preguntaba, y ustedes preguntarán, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
Todavía tenían esa actitud. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Jehová indica que conocía cuál era el verdadero sentir de ellos. Los sacerdotes no aceptaban la crítica, o cuando menos no estaban conscientes de su falta, pero ninguna de las dos excusas era válida. Vean lo que dicen los versículos 7, 8 y 9. La indiferencia, hermanos, y pongan mucha atención en esta lectura, porque la indiferencia de los sacerdotes era espantosa. Pero pensemos en nosotros también, como sacerdotes del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjense versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hermanos, qué palabras tan fuertes. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al animal cojo, al animal enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor no dejó ninguna duda en cuanto a la forma en que los sacerdotes habían menospreciado su nombre. Básicamente, su actitud tenía que ver con los sacrificios que se ofrecían a Dios. ¿Y cómo lo hacían? Es decir, la forma indiferente en que los presentaban, porque llevaban al altar de Dios ofrendas inmundas. No solamente lo habían hecho una vez, lo estaban haciendo de manera repetitiva. Probablemente no se refiere a que ofrecían animales de los que estaban prohibidos. No habían llevado un puerco, no habían llevado un camello al sacrificio. Llevaban ciertamente ovejas, llevaban corderos, pero llevaban los que no necesitaban, los que estaban enfermos, los que estaban ciegos, los que estaban defectuosos. Esos eran los animales que estaban llevando al sacrificio. Y les presenta aquí cuando hace en el versículo 8 esa comparación. ¿Acaso dice cuando ustedes se lo llevan a su príncipe, se va a agradar de él? Y aquí, hermanos, es muy importante entender este punto. A pesar de que el remanente ya está nuevamente en Jerusalén, a pesar de que el remanente está bajo un gobernador judío, seguían dependiendo ellos del imperio persa. Seguían siendo todavía parte del imperio persa, y el príncipe de Persia, el rey de Persia y los dirigentes de Persia todavía tenían autoridad delante del pueblo de Israel. Así es que cuando estas autoridades persas venían, el príncipe venía a Jerusalén a revisar cómo estaba todo, a pasar revista y a ver cómo estaban sus provincias, la gente venía y les ofrecía este tipo de ofrendas. Les traían animales. Ahora, al príncipe humano le traían de lo mejor. Le traían de lo mejor. Le dice, preséntaselo a tu príncipe. O sea, lo que me estás trayendo a mí, preséntaselo a tu príncipe. ¿Crees que se va a agradar de ti? ¿O crees que lo va a aceptar si le traes un animal defectuoso? ¿Si le traes un borreguito tuerto? ¿Si le traes un animal que no puede ni caminar? ¿Tú crees que tu príncipe humano se va a agradar de ti? Entonces, ¿por qué me lo traes a mí? Entonces, ¿por qué me lo presentas a mí? Si yo soy mucho más importante que tu príncipe humano. Hermanos, había llegado a tal negligencia el servicio de las ofrendas a Dios, que la gente traía lo que le sobraba. El pan que ya se estaba echando a perder en sus casas y que ya no iban a comer, era el que traían para presentarlo en la mesa del Señor.
Hermanos, ahora lo leemos, ahora lo vemos aquí. No sé ustedes, pero yo me horrorizo de esto. Mi corazón se contrae cuando yo leo esto. ¿Cómo es posible que esta gente estuviera ofreciendo ese tipo de ofrendas al Señor? Ese pan se está echando a perder. Llévalo y preséntaselo a Jehová. Ese animal nació cojo, ese animal está ciego, está tuerto. Llévalo, agárralo y preséntalo. Llévalo para el sacrificio. No te lleves lo bueno. Lo bueno se lo guardamos al príncipe de este mundo. Cuando el príncipe de este mundo venga a visitarnos, le vamos a ofrecer lo mejor, hermanos. ¿No es acaso parecido a algo de lo que hacemos nosotros en este tiempo? Al Señor le damos el tiempo que nos sobra. Al Señor le damos el esfuerzo que ya no queremos. El Señor, vamos todos cansados, todos fatigados, todos de mala gana, todos con sueño, todos indiferentes. Y llegamos a ofrecer nuestro sacrificio al Señor. Buscamos en nuestra cartera lo que nos sobra para poner al Señor. Pero cuando el príncipe de este mundo nos requiere, entonces ofrecemos lo mejor. Al templo, al servicio, a la reunión. Podemos llegar tarde, podemos llegar media hora tarde. Pero si compraste boletos para irte a ver a Los Temerarios, estás 5 horas antes formado ahí para ver a Los Temerarios. Si compraste boletos para ir al cine, estás por lo menos 15, 20 minutos antes para poder entrar al cine porque no te quieres perder ni siquiera los comerciales y que te dé tiempo para comprar tus palomitas y tu soda. Si alguien te invita a una fiesta, vas a la tienda y buscas un vestido, buscas una ropa adecuada, quieres lucir, quieres ir bien presentado porque te invitó fulano de tal, te invitó a su fiesta, uy, vamos a ir a su casa, tenemos que ir bien arreglados, bien vestidos. Pero cuando viene el sacrificio al Señor, vamos de guaraches, vamos todos mal alineados, vamos todos de mala gana, llegamos media hora tarde, llegamos con desprecio, sacamos de lo que ya nos sobra, venimos con cansancio, venimos con fastidio, hermanos, es la misma situación. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Dice el versículo 7. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Nadie se atrevería de nosotros a decir, ay no, el culto a Dios es despreciable. No, nadie se atrevería a decirlo con su boca. Pero con nuestras actitudes, hermanos, con nuestras actitudes, estamos despreciando la mesa del Señor. Estamos despreciando la mesa del Señor. Perdón, Señor, pero es que hubo algo más importante que hacer. Perdón, Señor, pero es que tenía sueño. Perdón, Señor, es que me desvelé en la fiesta de anoche y estaba muy cansado y hoy decidí no ir al templo. Perdón, Señor, me comprometí contigo a servirte, a trabajar contigo, pero fíjate que me salió una muy buena oportunidad para ganar mucho dinero. Y entonces ya no te puedo servir, ya no puedo ofrecerte nada a ti porque ahora tengo que servir al príncipe de este mundo. Y hermanos, nos podemos horrorizar de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, pero nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos despreciado la mesa del Señor. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Y no solamente los sacerdotes eran indignos delante del Señor, los sacerdotes también habían profanado el nombre del Señor. Vean lo que dicen los siguientes versículos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
porque desde donde sale el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Esto es una profecía. Aquí está hablando en tiempo futuro, lo que va a suceder cuando todas las naciones se doblen delante del Señor. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís, su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos, si trajiste de lo robado, o cojo, enfermo, de eso presentaste esta ofrenda al Señor, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, como les dije al principio de este estudio, este libro de Malaquías es fuerte. Es una reprensión bastante fuerte, pero es muy necesaria y tenemos que pensar en esto detenidamente. Porque el Señor quiere hacer cosas en medio de nosotros y el Señor sigue siendo Dios. Y el mismo Dios, grande, poderoso, fuerte, temible, que vemos actuando a lo largo del Antiguo Testamento, es exactamente el mismo Dios al que estamos sirviendo nosotros. Y los requisitos y lo que Él ha pedido de nosotros para bendecirnos y para estar con nosotros no ha cambiado en lo más mínimo desde el Génesis hasta que terminen los tiempos. Dios es el mismo y sigue pidiendo exactamente lo mismo para nosotros, hermanos. Así es que cuando el Señor nos demanda, cuando el Señor nos pide que le sirvamos, que estemos delante de Él, que hagamos las cosas como Él quiere, hermanos, dice que hemos profanado el nombre del Señor cuando decimos, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decimos que su alimento es despreciable. A estos sacerdotes les faltaba respeto por los mandamientos de Dios, reverencia por su persona. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Eso decía el pueblo, hermanos. Eso decía el pueblo. ¡Qué fastidio! ¡Ah, qué lata con esto! ¡Ay, ¿por qué lo tenemos que hacer de esa manera? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios de esa manera? ¿Por qué tenemos que ofrecer lo mejor que tenemos? Y esta era la actitud, hermanos, en ese tiempo de los sacerdotes y de toda la gente. Era un fastidio servir al Señor. Era un fastidio que el Señor les estuviera diciendo lo que tenían que hacer, lo que ya estaba establecido en la ley, y ellos lo veían siempre como algo enfadoso, como algo que les estaba molestando. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos despreciado la mesa del Señor con nuestras actitudes? Obviamente esta gente con su boca no decía, ¡ah, qué fastidio! No, pero su actitud lo decía. El Señor les decía, es que ustedes han menospreciado la mesa del Señor, y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos menospreciado? Es que no era lo que ellos decían, sino sus actitudes, hermanos. Trayendo todo lo defectuoso, trayendo todo lo malo, hermanos. Esta actitud a veces se llega a infiltrar dentro de nosotros como cristianos. Se nos hace difícil, se nos hace un fastidio servir al Señor. Se nos hace un fastidio llegar a la iglesia. Muchas veces la gente llega cansada, llega de malas, llega siempre mal, llega siempre con situaciones encima. ¿Verdad? No quisiéramos estar ahí. A veces hay situaciones cuando llegamos y nuestra expresión, nuestra actitud dice, qué fastidio estar otra vez en la iglesia, qué fastidio servir. Otra vez ya van a empezar a fastidiar, a pedir dinero para esto, para el otro. Y empezamos a ver la vida cristiana, hermanos, como un fastidio, como una carga, cuando Dios nos puso a nosotros una bendición de poder ser parte del extendimiento del reino de Dios. Hermanos, nuestra actitud todo el tiempo tiene que ver con lo que Dios nos ha dado a nosotros, de la manera como Dios nos ha bendecido a nosotros. No podemos ser parte nosotros
de esta misma actitud que tenía esta gente. Ellos habían sido bendecidos grandemente. Ellos habían tenido grandemente la presencia de Dios. Tenían cosas buenas que podían darle al Señor, pero no querían traer las cosas buenas. Estaban engañando al Señor. Dice, el que tiene machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Le damos lo menos al Señor. Y dice el Señor, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, nuestra adoración a Dios tiene que ser completa. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado tantas cosas. No tenemos que ver como un fastidio el que el Señor nos pida de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Tenemos que venir con gozo a servir al Señor. En el capítulo 2, empezando el capítulo 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, no solamente para aquellos sacerdotes, sino para nosotros como hijos de Dios. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Esta palabra fuerte, hermanos, tiene que ver con cuando Dios nos ha dado tantas cosas y Dios nos ha bendecido con tanto, y por haber sido bendecidos con el Señor, nosotros despreciamos el tiempo de adoración con Dios, nuestro servicio a Dios. Muchas de esas cosas que fueron bendición para nosotros se llegan a convertir en una maldición. Nuestra propia familia se puede llegar a convertir en una maldición cuando nosotros no la hemos presentado y dedicado al Señor. Y de pronto fue más importante para nosotros guiar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos en otros ambientes afuera de la presencia de Dios. Y cuando ellos han crecido y cuando ellos deciden no obedecer al Señor y no seguir los caminos de Dios porque nosotros no les enseñamos que esa era su prioridad, entonces empezamos a sufrir y se convierte en una maldición para nosotros porque nuestros hijos agarraron caminos diferentes, se apartaron del Señor, se fueron detrás de los dioses paganos, detrás de las ideologías de este mundo y detrás de las cosas de este mundo, y nosotros decimos, ay Señor, ¿ahora qué hago con mi hijo? Nosotros nos equivocamos. Nosotros despreciamos la mesa del Señor. Nosotros despreciamos el tiempo del sacrificio de Dios, cuando debíamos de estar como familia concentrados, honrando, buscando, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Preferimos presentar a nuestros hijos a otro tipo de dioses, y entonces después las consecuencias fueron terribles. Cuando nosotros ponemos nuestros negocios en las manos de Dios, pero de pronto el negocio nos va tan bien y somos tan bendecidos que de pronto decimos, Dios, ya no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para servirte, no te puedo dar de mi dinero porque ahora tengo muchos gastos, tengo muchos compromisos, voy a invertir acá, voy a invertir allá, y de pronto esa bendición, ese negocio se convierte en una maldición. Nos alejamos de Dios, nos enfriamos, nos apartamos, nos volvemos egoístas, avariciosos, y de pronto nos damos cuenta que nos metimos en problemas, en deudas, por querer hacer las cosas a nuestra manera, olvidándonos de Dios, menospreciando a Dios. Hermanos, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no deciden de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Esta es una palabra fuerte, hermanos, es dura y no termina ahí. Versículo 3. He aquí yo os dañaré la sementera, es decir, de donde provienen tus bendiciones. La voy a dañar. Y voy a echar al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. De todo lo malo que le sacrificamos al Señor, el Señor nos los va a arrojar en la cara, y seréis arrojados juntamente con Él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto
con Leví, con el sacerdocio, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Hermanos, en estos versículos Dios les recuerda a los sacerdotes que originalmente, cuando se instituyó el sacerdocio en la tribu de Leví, a través de Moisés y de Aarón y después de todos los descendientes, se hizo bajo un pacto de paz, bajo un pacto de paz. Mire, me encanta cómo dice aquí el versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Los sacerdotes, después de que fue instituida el sacerdocio por Moisés, allí en el desierto, hermanos, se hizo bajo un pacto de vida y de paz. Me encanta esta palabra. Me encanta esta palabra. Durante muchos años los sacerdotes cuidaban de que los sacrificios, las ofrendas, lo que se le ofrecía al Señor fuera perfecto, fuera sin mancha, fuera sin defecto. Ofrecían siempre lo mejor. Por muchos años los levitas, los cantores, ofrecían adoración, alabanza al Señor, el servicio. Los porteros ofrecían un servicio perfecto delante de Dios, de todo corazón. Estaban bajo un pacto de vida y de paz. Hermanos, esto nos habla a nosotros como cristianos ahora. Estamos bajo un pacto de vida y de paz. Jesucristo en la cruz del Calvario firmó un pacto de vida y de paz mucho mejor que el de los sacerdotes, mucho mejor del que se firmó bajo Leví. Y ahora nosotros vivimos bajo un pacto de vida y de paz. Esto, mis amados hermanos, nos debe llevar a pensar qué calidad de sacrificio, no estoy hablando de sacrificios para ganar la salvación, sino de nuestro servicio a Dios. ¿Qué calidad de sacrificio estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué calidad de servicio estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué calidad de adoración le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué calidad de nuestro tiempo le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué calidad de nuestros recursos que Dios nos ha dado le estamos ofreciendo a Dios? ¿O le estamos ofreciendo lo que nos sobra? ¿Le estamos ofreciendo lo que ya no queremos? Y decimos, qué fastidio, otra vez van a empezar a pedir voluntarios para esto, a pedir para allá, ahora hay que ir otra vez a la iglesia, ya nos dijeron que habíamos... ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Estamos bajo ese pacto de vida y de paz, mis amados hermanos? Bajo ese pacto de vida y paz que tengo con Cristo. A mí no me cuesta servir al Señor. A mí no me cuesta ir a la iglesia. A mí no me cuesta ofrecerle al Señor porque Él me ha dado todo lo que tengo. Porque quiero ofrecerle ese sacrificio agradable, vivo, santo, agradable a Dios, dice Pablo en Romanos, que es vuestro culto racional, es decir, algo que podemos entender y comprender racionalmente. Tengo que ofrecerle al Señor lo mejor, porque ahora yo vivo bajo un pacto de vida y de paz. Y ese pacto, hermanos, ahora nosotros, en aquel tiempo, bajo el pacto de Leví, nosotros bajo el pacto de Jesucristo, debe de hacernos entregarle al Señor lo mejor de nosotros, de entregarle al Señor lo que mejor podemos nosotros darle, lo que el Señor ha pedido que nosotros le demos. Hermano, si el Señor te ha dado tanto amor, tanta bendición, te ha cobijado bajo ese pacto de vida y de paz, ¿por qué llegamos con mala actitud a la iglesia?
¿Por qué servimos de mala actitud en la iglesia? ¿Por qué ofrendamos doliéndonos que nos vamos a desprender de algo de lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no queremos involucrarnos? ¿Por qué queremos hacer todo de mala gana? Si Dios nos puso a servir, si Dios nos puso a predicar, prediquemos con todo el amor del mundo. Si Dios nos puso a cantar, a tocar instrumentos, hagámoslo con todo el sentido de la adoración. Si Dios nos puso a recibir gente en la puerta, hagámoslo en el amor del Señor, recibiéndolos y que sientan esa bendición de parte de Dios. Si Dios nos puso a educar a los chicos, a discipular a los niños de nuestra iglesia, hagámoslo con pasión, hagámoslo todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todo lo que le ofrezcamos al Señor. Ya no ofrecemos animales, ya no ofrecemos sacrificios. Ahora ofrecemos nuestras vidas, ahora ofrecemos nuestro servicio, ahora ofrecemos nuestra adoración. Hagámoslo, hagámoslo cobijados bajo este pacto de vida y de paz. Qué feo ver en la iglesia gente aburrida, indiferente. Está la adoración a Dios y hay gente que está inclusive hasta cruzada de brazos viendo nada más lo que sucede, hermanos. No podemos estar así. Tenemos que vivir bajo el pacto de vida y de paz y entender que de todo corazón le estamos ofreciendo a Dios lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros, no porque Dios lo necesite, me conviene a mí. Cuando yo me compenetro en la adoración a Dios, cuando yo soy atento a la palabra de Dios, cuando pongo por obra la palabra de Dios, cuando yo pongo a mi familia en las manos de Dios, cuando pongo todos mis negocios y todo lo que soy, lo pongo en las manos de Dios, mi vida es automáticamente bendecida, mi vida es automáticamente recompensada por el Señor, porque estoy bajo ese pacto de vida y de paz. Mis amados hermanos, cada vez que lleguemos a la iglesia, cada vez que estemos en la presencia de Dios, recuerden por favor esto. Estamos bajo un pacto de vida y de paz. Y ese pacto de vida y de paz me obliga a dar lo mejor de mí. Me obliga a presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Me obliga a darle al Señor lo mejor, el número uno, la prioridad de mi vida, a poner a mi familia en primer lugar, a poner a mi vida en primer lugar, a poner mis recursos en primer lugar para ofrecérselos al Señor. De eso se trata la amonestación que nos hace el Señor a través de Malaquías. En aquel tiempo, históricamente, solamente para los sacerdotes, para nosotros, como iglesia, como cristianos, como piedras vivas, siendo edificadas, entender que estamos bajo un pacto de vida y de paz puesto por el Señor para nosotros. ¿Cómo hemos sido nosotros, hermanos, para darle al Señor lo que el Señor nos ha demandado? Hemos sido prudentes, hemos sido sabios, hemos sido inteligentes, le hemos dado al Señor lo que Él ha demandado de nosotros, o nos hemos portado indiferentes al Señor. Hemos dicho, qué fastidio es esto. Pensemos, hermanos, en lo que Dios ha hecho con nosotros. Pensemos en los que nos ha dado. Y pensemos cuál ha sido nuestra actitud. Como sacerdotes, como cristianos, como hijos de Dios, ¿hemos menospreciado su pacto? ¿Vamos a nuestras reuniones bajo el pacto de vida y de paz? ¿O vamos bajo la maldición de la que habla Malaquías? Cada uno de nosotros piense y decida si obedecemos al Señor o seguimos menospreciando al Señor. Amén. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje de Malaquías. Hablaste muy fuerte, Señor, a través de Malaquías al pueblo de Israel, pero creo que nosotros también tenemos que pensar, Señor, porque nos alcanza también esta palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y gracias por tu amor y tu paciencia para con nosotros.
Señor, pero en medio de esa paciencia permite que cada uno de nosotros pueda retomar el compromiso contigo y cada uno de nosotros pueda decir: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas. Señor, queremos darte lo mejor de nosotros. Queremos presentarte lo mejor de cada uno de nosotros, y no presentar cosas dañadas, no presentar una ofrenda dañada, Señor, delante de ti. Ayúdanos a entender este principio tan importante de vida y de paz, y que cada vez que vengamos a nuestras reuniones, cada vez que te sirvamos, cada vez que tengamos algo que hacer para ti, recordemos, Señor, que estamos bajo un pacto de vida y de paz. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice cada hogar, bendice cada familia y bendice a cada persona que ve este mensaje, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Es semana de Navidad. Tengan una excelente Navidad. A los hermanos aquí les invito también este viernes 24. Tenemos nuestro servicio Enciende una Luz a las 5 de la tarde en nuestra iglesia. Lo vamos a transmitir también aquí por internet. Así es que les invitamos a que se unan con nosotros el día 24 a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y tendremos un tiempo muy bonito, un programa navideño muy bonito para honrar y celebrar el día del nacimiento de nuestro Señor. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.